Antes de continuar, un dato importante, más del 90% de las personas que ven estos videos no están suscritas. Si te gusta este tipo de relatos, te invito a suscribirte al canal, activar la campana y dejar tu like, eso ayuda mucho a que este contenido siga llegando a más personas. Y ahora dime algo en los comentarios. ¿Te atreverías a pasar una noche solo en uno de estos pueblos o ranchos? Apaga las luces, ponte los audífonos. Porque aquí comienzan relatos del inframundo. Todavía me cuesta hablar de esto sin sentir un nudo en el estómago. No porque haya pasado algo espectacular o claramente violento, sino porque fue algo lento, cotidiano, casi invisible, y aún así me dejó una sensación que no se ha ido del todo. A veces pienso que si no lo escribo, voy a terminar convenciéndome de que lo imaginé, y otras veces temo que al recordarlo esté llamando algo que nunca se fue. Todo ocurrió cuando vivía en la Ciudad de México, en un departamento pequeño en la colonia Doctores. Era un tercer piso sin elevador, viejo, con paredes delgadas y ventanas que no cerraban bien. Trabajaba en una oficina cerca del Metro Centro Médico, así que mi rutina era siempre la misma. Me levantaba a las 6:30, me bañaba rápido, preparaba café soluble en una taza despostillada y salía a las 7:20 para alcanzar el metro antes de que se llenara demasiado. La calle donde vivía siempre estaba activa desde temprano. A esa hora ya se escuchaban los motores de los camiones, los claxons impacientes y, sobre todo, las voces de los vendedores ambulantes. Había de todo, tamales, jugos, pan, cargadores para celular, cubrebocas, plumas. Las voces se mezclaban entre sí y formaban un ruido constante que yo ya casi no notaba. Era parte del fondo de la ciudad, como el smog o el polvo. Durante meses, uno de esos vendedores empezó a volverse más notorio para mí, aunque no sabría decir exactamente por qué. No recuerdo su rostro con claridad, y eso es parte de lo que me inquieta ahora. Solo recuerdo su presencia. Siempre estaba cerca de la entrada del edificio o a media cuadra, apoyado en un carrito metálico viejo, vendiendo cosas pequeñas y baratas. Dulces, encendedores, pañuelos. Cosas que uno compra sin pensar. Al principio lo veía solo algunas mañanas. Luego empecé a notarlo casi todos los días. No me hablaba directamente, no me ofrecía nada de forma insistente. Solo estaba ahí. A veces mirando el celular, a veces acomodando su mercancía. Yo pasaba de largo, bajaba la mirada y seguía mi camino. Con el tiempo empecé a sentir una incomodidad difícil de explicar. No era miedo claro, sino una especie de tensión forzada, como si mi cuerpo lo registrara antes que mi mente. Había mañanas en las que, sin razón aparente, sentía la necesidad de voltear a verlo antes de salir del edificio. Y ahí estaba. Siempre a una distancia parecida, nunca demasiado cerca, nunca ausente. Una mañana lluviosa, alrededor de las 7:15, noté que llevaba el mismo impermeable que yo había visto la semana anterior. Era un detalle absurdo, pero se me quedó grabado porque estaba manchado de lodo seco en la orilla, como si hubiera arrastrado algo pesado. El carrito también estaba más sucio que de costumbre. Pensé que tal vez había llovido fuerte en otro punto de la ciudad. No le di más vueltas. Lo raro empezó cuando noté que también lo veía fuera de mi rutina normal. Un sábado por la tarde, al regresar del supermercado, lo vi a 2 calles de mi departamento, en una esquina donde nunca había vendedores. El carrito era el mismo. Me sorprendió reconocerlo tan rápido. Sentí una ligera vergüenza, como si estuviera prestando demasiada atención a alguien que no tenía nada que ver conmigo. Esa noche soñé con sonidos de campanillas metálicas, como las que cuelgan de algunos carritos ambulantes. Desperté sudando, con el sonido todavía metido en la cabeza. Miré el celular. Eran las 3:12 de la mañana. Afuera, la calle estaba en silencio, salvo por un coche lejano y el zumbido eléctrico de un transformador. A partir de ahí empecé a despertar casi todas las noches a la misma hora. No siempre por ruidos. A veces era solo una sensación de alerta, como si algo me sacara del sueño de golpe. Me levantaba, iba al baño, tomaba agua. Volvía a la cama. Al día siguiente me sentía cansado, irritable, con la cabeza pesada. Una madrugada, al revisar el celular, noté que tenía una notificación de una aplicación de notas. Al abrirla, había un texto corto que no recordaba haber escrito. No decía mucho. Solo una lista de horarios y ubicaciones. Calles por las que yo pasaba a diario. Horas aproximadas.
Pensé que lo había escrito medio dormido, tal vez por estrés. Lo borré. Pero volvió a pasar. Días después encontré otra nota similar. Más detallada. Mismos lugares, pequeñas variaciones. Empecé a sentir una incomodidad más profunda. Dejé el celular lejos de la cama por las noches, como si eso pudiera evitar algo. El vendedor ambulante seguía apareciendo. No solo en la mañana. A veces lo veía desde el metro, en el andén opuesto. O afuera de una farmacia por la que pasaba al salir del trabajo. Siempre con el carrito. Siempre sin acercarse demasiado. Empecé a preguntarme si estaba exagerando, si simplemente había muchos vendedores parecidos. Pero había algo específico, algo en la forma en que ocupaba el espacio, que me resultaba familiar. Una tarde, al regresar a casa cerca de las 9, lo vi estacionado frente al edificio. La calle estaba poco iluminada. El foco del poste parpadeaba. El carrito estaba ahí, pero no había mercancía visible, solo bolsas negras apiladas. Me quedé quieto unos segundos antes de entrar. Sentí un cosquilleo en la nuca, una sensación clara de estar siendo observado. Subí rápido las escaleras, con el corazón acelerado. Esa noche el sonido metálico volvió. No fuerte, no constante. Pequeños golpes, como si algo chocara suavemente contra otra cosa. Pensé en el carrito, en las ruedas, en las varillas. Me levanté y miré por la ventana. No vi nada. Solo la calle vacía y el reflejo de mi cara cansada en el vidrio. Los días siguientes empecé a encontrar pequeñas cosas fuera de lugar en el departamento. La puerta mal cerrada. Objetos movidos apenas unos centímetros. Nada que pudiera señalar con certeza, pero suficiente para hacerme dudar de mi memoria. Revisé cerraduras, ventanas. Todo parecía normal. Una mañana, al salir, el vendedor ya no estaba en su lugar habitual. Sentí un alivio inmediato, casi vergonzoso. Caminé hacia el metro con una ligereza que no había sentido en semanas. Pensé que tal vez todo había sido una coincidencia, una paranoia alimentada por el cansancio. Ese alivio duró poco. Esa misma noche lo vi dentro del metro. No vendiendo, no caminando entre los vagones. Estaba de pie, cerca de la puerta, sin carrito. La ropa era distinta, pero la postura era la misma. Miraba hacia abajo, como absorto en algo. Sentí un frío repentino en el pecho. Bajé la mirada, fingiendo revisar el celular, y conté las estaciones para bajar. Esa madrugada desperté con una sensación de peso en el cuerpo. No podía moverme bien. Escuché, muy cerca, el sonido inconfundible de ruedas pequeñas arrastrándose sobre el pavimento. Lentamente, con dificultad, me incorporé. El sonido se detuvo. El silencio fue absoluto. A la mañana siguiente encontré una bolsa de dulces baratos frente a la puerta del departamento. No tenía marcas, ni nota, ni explicación. La levanté con cuidado, como si pudiera morderme. La tiré a la basura sin abrirla. Poco después decidí mudarme. No avisé con anticipación. Empaqué lo esencial y me fui un fin de semana. Cambié de colonia, de ruta, de horarios. Pensé que así terminaría todo. Pero todavía, a veces, cuando salgo temprano y escucho las voces de los vendedores ambulantes mezclándose en la calle, siento que uno de esos sonidos se queda conmigo más tiempo del normal. Y hay días en los que, sin saber por qué, reviso mis notas en el celular con un miedo silencioso, temiendo encontrar otra lista, otra confirmación de que alguien, en algún punto de la ciudad, sigue sabiendo exactamente por dónde camino. Todavía me sudan las manos cuando escucho un silbato a lo lejos o el rechinar de una estructura metálica sobre el pavimento. No es algo que pueda explicar fácilmente en una cena familiar o con amigos sin que piensen que el aislamiento de vivir solo en una ciudad tan caótica como la Ciudad de México finalmente me fracturó la cabeza. Pero lo cierto es que, desde aquel octubre, mi relación con las calles cambió para siempre. Ya no veo a los vendedores ambulantes como parte del paisaje folclórico y ruidoso de la capital, ahora los veo como centinelas, o peor aún, como algo que está filtrándose por las grietas de nuestra normalidad. Todo empezó de manera muy sutil en mi departamento de la colonia Narvarte. Es un cuarto piso, viejo pero sólido, con esos ventanales enormes que dejan pasar todo el ruido del mundo. Mi rutina era la de cualquier profesional independiente: café a las 8, computadora encendida a las 9, y un desfile interminable de sonidos ambientales que servían de cronómetro para mi día. A las 10 pasaba el camión del gas con su tintineo metálico,
A las 12, el afilador de cuchillos con ese sonido de flauta de pan que sube y baja como una advertencia. A las 3. El hombre de los camotes con su silbato de vapor que parece el grito de una locomotora herida. Era una coreografía predecible. Hasta que apareció él. No sabría decir que vendía exactamente la primera vez que lo vi. Era un hombre pequeño, encorvado, cargando una estructura de madera sobre la espalda que sostenía decenas de racimos de algo verde. Supuse que eran hierbas, ruda, romero, albahaca. Lo vi desde mi ventana un martes a las 4:17 de la tarde. El sol de otoño pegaba de lado, creando sombras alargadas y deformes sobre el asfalto. Lo que me llamó la atención no fue su mercancía, sino su ritmo. No gritaba. No anunciaba su producto. Simplemente caminaba con una lentitud exasperante, arrastrando los pies calzados como araches viejos. El roce del cuero seco contra el pavimento producía un sonido rítmico, un SHHH que lograba sobresalir por encima del rugido de los microbuses de la avenida cercana. Me quedé observando lo más tiempo del debido. Al llegar a la esquina de mi calle, se detuvo en seco. No miró hacia los lados para cruzar. Simplemente giró el torso, con toda la carga de hierbas balanceándose como un organismo vivo, y miró hacia arriba. Hacia mi ventana. Sentí una punzada helada en la boca del estómago. Me aparté de la cortina rápidamente, sintiéndome ridículo por mi reacción. ¿Por qué iba a estar mirándome a mí? Seguramente buscaba clientes en los pisos superiores. Pero la sensación de ser observado persistió durante horas, una comezón en la nuca que no me dejó concentrarme en el trabajo. Esa noche, el olor llegó por primera vez. No era un mal olor, pero era intenso. Era el aroma de la ruda fresca, pero concentrado, como si alguien hubiera machacado kilos de la planta justo debajo de mi cama. Revisé la cocina, el baño, las bolsas de basura. Nada. Cerré todas las ventanas, a pesar de que el aire de la noche era pesado y caluroso. El olor no se fue, al contrario, parecía espesarse, volviéndose amargo, casi metálico. Me dormí con la garganta irritada y un sueño inquieto donde solo veía pies arrastrándose sobre un camino infinito de asfalto caliente. Los días siguientes fueron una escalada de coincidencias que traté de racionalizar. Salí a comprar comida al mercado de la zona y, al doblar una esquina, ahí estaba él. La misma carga, la misma ropa de manta grisácea, el mismo paso lento. Esta vez estaba más cerca. Noté que las hierbas que cargaba no parecían frescas, estaban marchitas, de un color verde oscuro, casi negro, y de ellas colgaban pequeños objetos que no lograba identificar, trozos de cuerda, fragmentos de hueso, quizás, o madera tallada de forma tosca. Al pasar a su lado, el frío me golpeó. No era el frío de una tarde nublada, sino una caída brusca de temperatura en un radio de 2 metros alrededor de él. El aire se volvió denso, difícil de inhalar. El hombre no me miró, pero sentí como sus movimientos se ralentizaban aún más cuando nuestras sombras se cruzaron sobre la banqueta. Al llegar a casa, saqué las llaves con manos temblorosas. Al entrar al elevador, me miré en el espejo y noté que tenía una pequeña mancha pegajosa en el hombro de mi chaqueta. Era una hoja de ruda, negra y podrida, que desprendía ese aroma amargo que ya se había instalado en las cortinas de mi casa. El lunes siguiente tuve que ir al centro por un trámite. La estación del metro estaba atestada, un mar de gente empujando, el olor a sudor y metal caliente. Mientras esperaba en el andén, escuché el sonido. SHHH. El roce de guarache sobre el concreto. Era imposible. El ruido de los ventiladores y el murmullo de la multitud deberían haberlo ahogado, pero yo lo escuchaba con una claridad quirúrgica. Busqué entre la gente, con el corazón martillando contra mis costillas. Lo vi al final del andén. Estaba de pie, inmóvil, cargando su estructura de madera. Nadie parecía notar su presencia, a pesar de que ocupaba un espacio considerable. La gente pasaba a su lado, incluso juraría que algunos caminaban a través del espacio que sus hierbas deberían ocupar, como si para ellos el hombre fuera solo aire. Me subí al vagón empujando a quien fuera necesario. Durante todo el trayecto, mantuve la vista fija en mi celular, con los dedos entumecidos. Al llegar a la estación Pino Suárez, recibí una notificación, una foto enviada por un número desconocido. No la abrí de inmediato. No podía. Esperé a estar en la superficie, bajo la luz del sol. Cuando finalmente lo hice, sentí que las piernas me fallaban. Era una foto de mi propia puerta de entrada,
tomada desde el pasillo de mi edificio. En el suelo, justo frente al tapete, había un pequeño fajo de hierbas secas amarradas con un hilo rojo. Regresé a casa en un taxi, pagando el triple para que el conductor tomara la vía más rápida. No quería caminar. No quería estar en la calle. Al llegar a mi piso, el pasillo estaba vacío y silencioso. El fajo de hierbas estaba ahí, tal como en la foto. Al recogerlo para tirarlo, noté que el hilo rojo no era hilo. Era algo más elástico, algo que se sentía como una vena o un nervio. Lo arrojé por el ducto de la basura y me encerré con doble llave. Pasé las siguientes 48 horas sin salir. El aislamiento comenzó a deformar mi percepción del tiempo. El sonido de la calle se volvió una tortura. Cada vendedor que pasaba me hacía saltar del asiento. El del gas, el de los tamales, el que compra colchones, tambores, refrigeradores. Sus voces grabadas, distorsionadas por los altavoces viejos, empezaron a sonar como mensajes cifrados dirigidos solo a mí. Me convencí de que todos ellos estaban coordinados. Que el hombre de las hierbas era solo el primero, el explorador. El miércoles por la noche, la luz de mi departamento parpadeó y se fue. Me quedé en una oscuridad total, rota solo por el resplandor de las farolas de la calle que se filtraba por las rendijas de las cortinas. Me senté en el suelo, de espaldas a la pared, tratando de controlar mi respiración. Fue entonces cuando escuché el silbato del camotero. Pero no venía de la calle. El sonido, ese agudo y desgarrador silbido de vapor, se escuchaba en el pasillo, justo del otro lado de mi puerta. Me quedé paralizado. El sonido se repitió, más fuerte, haciendo vibrar la madera de la puerta. Luego, el silencio. Un silencio absoluto que dolía en los oídos. Y después, el roce. SHHHSHHH. Los pasos lentos, pesados, alejándose por el pasillo. Pero mi edificio tiene alfombra en los pasillos. No hay manera de que unos huaraches suenen así sobre la alfombra. Me arrastré hasta la ventana y asomé un ojo por el borde de la cortina. La calle estaba desierta. Ni un auto, ni un perro callejero, nada. Solo las luces de vapor de sodio bañándolo todo de un naranja enfermizo. Y entonces lo vi. No era solo él. Eran decenas. Estaban distribuidos por toda la calle, a intervalos regulares. El afilador, el vendedor de globos, el que vende merengues, el de las canastas. Todos estaban de pie, inmóviles, con sus cargas sobre los hombros o sus carritos frente a ellos. Y todos, absolutamente todos, tenían la cabeza inclinada hacia arriba, mirando hacia mi ventana. No tenían rostros definidos bajo la luz naranja. Eran sombras con texturas, la textura de la madera vieja, del plástico gastado, del metal oxidado. Sentí que el edificio entero empezaba a vibrar, no por un sismo, sino por un zumbido que nacía del suelo, una frecuencia baja que hacía que mis dientes castañaran. Busqué mi celular para llamar a la policía, a un amigo, a quien fuera. La pantalla solo mostraba estática. Una estática que parecía formar figuras, manos pequeñas que intentaban empujar el vidrio desde adentro. Lo solté y el aparato se hizo añicos contra el suelo, pero la estática siguió sonando, ahora saliendo de las bocinas de mi computadora apagada, de la radio desenchufada, incluso del refrigerador que no tenía energía. El olor a ruda y ruda podrida se volvió insoportable. Era como si la planta estuviera creciendo dentro de mis propias fosas nasales. Empecé a toser, y al taparme la boca con la mano, sentí algo áspero. Me miré en la penumbra. Entre mis dedos había pequeñas flores amarillas de ruda, manchadas de una saliva negra y espesa. No sé cuánto tiempo pasé así, ovillado en el rincón más alejado de la habitación. El amanecer no trajo alivio. Cuando la luz grisácea de la mañana empezó a llenar el departamento, los vendedores de la calle habían desaparecido. Pero la ciudad ya no sonaba igual. El ruido de los motores parecía un coro de lamentos y el viento entre los edificios traía fragmentos de frases que yo conocía demasiado bien: se compran, se venden. Intenté salir de casa a mediodía para buscar ayuda profesional, un médico, un cura, lo que fuera. Al abrir la puerta, me encontré con un obstáculo. En el pasillo, recargada contra mi pared, había una estructura de madera. Era idéntica a la que cargaba aquel hombre. Estaba vacía, esperando. Desde ese día, ya no puedo distinguir los sonidos. A veces voy caminando por la calle y siento que el peso en mi espalda aumenta, que mi ropa se vuelve de manta áspera y mis pies buscan el contacto directo del asfalto. Me miro en los escaparates y,
Por un segundo, no veo mi reflejo, sino una silueta encorvada cargando un mundo de hierbas negras. La gente pasa a mi lado y no me ve. Los autos no frenan cuando cruzo, simplemente me atraviesan como si fuera una ráfaga de aire frío. Ayer intenté entrar a una tienda y mi mano pasó a través de la manija de la puerta. Lo único que siento es el aroma a ruda, cada vez más fuerte, y un impulso ciego de empezar a arrastrar los pies. SHHH. Hoy me desperté y encontré un silbato metálico en mi mesa de noche. No recuerdo haberlo comprado. Lo toqué y sentí una vibración familiar en mis pulmones. Sé que pronto tendré que salir. Sé que hay un lugar para mí en esa coreografía de sombras que recorre la ciudad. A veces, cuando el silencio es demasiado profundo en mi departamento vacío, me llevo el silbato a los labios. No soplo, pero él suena solo, un grito de vapor que anuncia que estoy llegando, que ya casi soy uno de ellos, un vendedor de algo que nadie quiere comprar, pero que todos, tarde o temprano, terminan oliendo en sus pesadillas. Todavía tengo la esperanza de que alguien lea esto y entienda por qué, cuando pase por su calle y escuche un paso lento y un roce de cuero contra el suelo, no debe mirar por la ventana. No importa cuánto insiste el olor a hierba fresca. No miren. Porque una vez que los ves, ellos saben que tú también estás listo para cargar con la madera. Dime, ¿alguna vez has sentido ese frío repentino al pasar junto a un puesto de periódicos vacío o has escuchado un pregón que parece no terminar nunca en la esquina de tu casa? Ten cuidado. La ciudad tiene muchas capas, y algunas de ellas no están hechas de concreto, sino de recuerdos que se niegan a morir y de hombres que olvidaron cómo dejar de caminar. Nunca pensé que algo tan común pudiera quedarse tan profundamente metido en mí. Lo cuento ahora porque han pasado más de 2 años y aún así, cada vez que escucho ciertos sonidos en la calle, el cuerpo me reacciona antes que la cabeza. No es miedo inmediato, es una incomodidad lenta, como si algo dentro de mí supiera que no todo terminó. Esto pasó cuando vivía en Guadalajara, en un departamento rentado cerca de la calzada Independencia, casi llegando a la zona del mercado. Era un lugar viejo, de esos edificios con pasillos largos y focos amarillos que nunca iluminan del todo. El departamento era pequeño, un solo cuarto con cocineta, baño angosto y una ventana que daba directamente a la calle. El vidrio vibraba cada vez que pasaba un camión pesado. Mi rutina era estable. Me despertaba a las 6 en punto, sin alarma, porque el ruido empezaba antes. A esa hora ya se escuchaban los primeros vendedores ambulantes acomodándose afuera. El arrastre de carritos metálicos sobre el pavimento, el golpe seco de cajas de plástico, el crujido de bolsas grandes llenas de mercancía. Todo eso formaba parte del despertar diario. Preparaba café, me sentaba un momento en la cama a revisar el celular y salía a las 7:10 para caminar hacia el camión. Entre todos esos sonidos había uno que, sin darme cuenta, empecé a identificar. No era una voz clara ni un pregón reconocible, sino un ritmo. Un golpeteo metálico irregular, como si alguien acomodara constantemente cosas dentro de un carrito pequeño. Al principio no le presté atención. Era solo parte del ruido de la ciudad. Con el paso de las semanas, empecé a notar que ese sonido siempre estaba ahí cuando yo salía. No importaba si salía 5 minutos antes o después. El carrito estaba en algún punto cercano. A veces frente a la tienda de la esquina, a veces justo bajo mi ventana. Nunca lo veía llegar. Solo estaba. No recuerdo bien el rostro del vendedor. Eso es lo más extraño. Podría describir la ropa, siempre gastada, colores apagados, una gorra que parecía vieja incluso cuando cambiaba, pero la cara se me escapa. Cada vez que intento recordarla, la memoria se queda borrosa, como una fotografía mal enfocada. Una mañana, alrededor de las 6:40, noté que el carrito estaba justo frente al edificio. No tenía mercancía visible, solo una lona doblada y varias bolsas cerradas. Me pareció raro porque normalmente los vendedores ya tenían todo acomodado a esa hora. Al pasar junto a él sentí un olor fuerte, una mezcla de sudor viejo, metal húmedo y algo agrio que no supe identificar. Me revolvió el estómago de inmediato. Ese día me sentí observado durante todo el trayecto al trabajo. Nada concreto, solo la sensación constante de que alguien estaba midiendo mis movimientos. Revisé el celular varias veces, como si ahí fuera a encontrar una explicación. Esa noche me acosté temprano. El cansancio era pesado, no solo físico. Me dormí rápido, pero desperté a las 2:27 de la madrugada. El departamento estaba en silencio, algo raro en esa zona. Me quedé quieto, escuchando. Entonces lo oí.
El mismo sonido metálico, muy cerca, justo debajo de la ventana. Un arrastre lento, controlado, seguido de pequeños golpes, como si alguien acomodara objetos uno por uno. No me levanté. Me quedé mirando el techo, con el corazón acelerado. El sonido duró varios minutos y luego se alejó, perdiéndose hacia la calzada. Cuando por fin me levanté a mirar, la calle estaba vacía. A partir de esa noche, los despertares se volvieron frecuentes. Siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. A veces con ruidos, a veces solo con una sensación de alerta extrema. Empecé a sentirme cansado todo el día. Me costaba concentrarme en el trabajo. Cometía errores simples. Me dolía la cabeza de forma constante. Un viernes, al regresar del trabajo cerca de las 8 de la noche, vi el carrito estacionado frente a la entrada del edificio. La calle estaba mal iluminada. El foco del poste parpadeaba. El vendedor estaba de espaldas, inclinado sobre las bolsas. No levantó la cabeza cuando pasé. Al subir las escaleras sentí un escalofrío que me recorrió la espalda entera. Esa noche el sonido volvió, pero no desde la calle. Esta vez parecía venir del pasillo del edificio. El arrastre era más apagado, como si las ruedas se movieran sobre concreto viejo. Me senté en la cama, conteniendo la respiración. El sonido se detuvo justo frente a mi puerta. No hubo golpes, ni intento de abrir. Solo silencio. Un silencio pesado, denso, que me hizo sentir mareado. A la mañana siguiente encontré una bolsa de plástico frente a la puerta. Era pequeña, negra, cerrada con un nudo apretado. La toqué con la punta del zapato antes de recogerla. Pesaba poco. Dentro había dulces sueltos, de los más baratos, algunos pegajosos, otros rotos. No había nota. La tiré a la basura del edificio y salí sin desayunar. Empecé a cambiar mis horarios. Salía más temprano o más tarde. Tomaba rutas distintas. Caminaba por calles más largas solo para evitar la calzada. Aún así, seguía escuchando el sonido del carrito en distintos puntos. A veces lo oía sin verlo. A veces lo veía sin escucharlo. Una madrugada desperté con el celular en la mano. La pantalla estaba encendida en la aplicación de notas. Había un texto escrito que no recordaba haber puesto. Eran descripciones breves, horas, esquinas, movimientos. Detalles de mi propia rutina. Sentí una presión en el pecho que me dejó sin aire por unos segundos. Borré la nota con manos temblorosas. Los objetos en el departamento empezaron a moverse ligeramente. La silla fuera de lugar. La ventana entreabierta. Nada definitivo, nada que pudiera probar. Empecé a dudar de mi memoria, de mi percepción. Revisaba cerraduras varias veces antes de dormir. La noche que decidí irme fue especialmente silenciosa. No hubo ruidos, no hubo carrito. Me desperté igual, cerca de las 3, con una sensación clara de que algo estaba mal. Me levanté y vi, reflejado en el vidrio de la ventana, el carrito estacionado justo abajo, iluminado apenas por la luz del poste. No recuerdo haberlo visto llegar. No recuerdo haber oído nada. Empaqué lo esencial esa misma mañana. Dejé el departamento sin despedirme. Cambié de colonia, de ruta, de horarios. Pensé que así terminaría todo. Pero todavía hoy, cuando camino por calles concurridas y escucho el arrastre irregular de ruedas pequeñas, mi cuerpo se tensa sin que yo pueda evitarlo. Y hay noches en las que despierto con la sensación de que alguien conoce mis movimientos mejor que yo mismo, como si en algún punto de la ciudad, un carrito metálico siguiera avanzando despacio, esperando el momento exacto para volver a detenerse cerca. Todavía me cuesta trabajo mirar por la mirilla de la puerta cuando escucho que alguien golpea afuera. No es un miedo racional, lo sé. Pero hay algo en el ritmo de los nudillos contra la madera, en esa insistencia sorda que se cuela por las rendijas de mi departamento en la colonia Roma Sur, que me hace retroceder hasta la cocina y quedarme ahí, inmóvil, esperando a que el silencio regrese. Todo empezó hace unos 3 meses, a finales de octubre, cuando el calor de la ciudad se vuelve pesado y el aire huele a lluvia estancada y a escape de microbús. Mi rutina era la de cualquier persona que trabaja desde casa: despertar a las 7, preparar café, revisar correos y tratar de ignorar el ruido constante de la calle. En la Ciudad de México, el sonido de los vendedores ambulantes es el metrónomo de la vida. Es inevitable. El carrito de los camotes, el grito del gas, el se compran colchones, y ese silbato agudo de los que venden afiladores de cuchillos.
Siempre me pareció un ruido reconfortante, una señal de que el mundo seguía girando afuera mientras yo estaba atrapado frente a la pantalla. La primera vez que noté algo extraño fue un martes. Eran exactamente las 11:14 de la mañana. Lo recuerdo porque acababa de colgar una llamada de trabajo que me había dejado con dolor de cabeza. Escuché un golpe seco en la puerta. No fue el timbre, sino 3 golpes lentos, espaciados. Pensé que era el paquete de Amazon que esperaba, así que caminé hacia la entrada sin preguntar quién era. Al mirar por el lente de la mirilla, vi a un hombre. Llevaba una playera tipo polo color azul deslavado y una gorra que le sombreaba los ojos. Cargaba una caja de cartón llena de dulces, mazapanes, alegrías, obleas. Nada fuera de lo común. Lo inquietante no fue su apariencia, sino su postura. Estaba completamente rígido, mirando fijamente a la altura de la mirilla, como si supiera que yo estaba del otro lado observándolo. No dijo nada. No ofreció su mercancía. No gritó el precio. Solo se quedó ahí, bajo la luz mortecina del pasillo, con esa caja de dulces que parecía demasiado pesada para sus brazos delgados. No abrí. Esperé unos 5 minutos hasta que lo vi darse la vuelta y caminar hacia las escaleras con una lentitud que me revolvió el estómago. Al día siguiente, el sonido regresó. Esta vez fue a las 3:30 de la tarde. Yo estaba en la cocina calentando un poco de comida cuando escuché el pregón. No era el grito usual. Era una voz ronca, monótona, que repetía una sola palabra, miel. El tono era tan bajo que apenas lograba distinguirlo sobre el ruido de los autos en la avenida. Me asomé por la ventana del balcón. Abajo, en la banqueta, había una mujer sentada sobre una cubeta de plástico volcada. Tenía varios frascos de vidrio frente a ella, llenos de un líquido oscuro, casi negro. Lo que me llamó la atención fue que nadie se detenía. La gente pasaba a su lado, rozando sus hombros, pero nadie parecía verla. Ella tampoco buscaba clientes. Mantenía la vista fija en mi balcón. Sentí un escalofrío frío recorrer mi espalda a pesar del bochorno de la tarde. Me retiré de la ventana y cerré las cortinas, pero el olor empezó a filtrarse. Era un aroma dulce, excesivamente dulce, como de fruta podrida mezclada con azúcar quemada. El olor persistió hasta la noche, impregnando las sábanas, mi ropa, incluso el sabor del agua que bebía. Pasaron los días y la presencia de estos vendedores se volvió una constante que empezó a erosionar mi tranquilidad. Ya no eran solo dulces o miel. Empecé a notar que siempre había alguien afuera de mi edificio, sin importar la hora. Un hombre vendiendo cestas de mimbre a las 2 de la mañana bajo la lluvia, una niña ofreciendo flores marchitas un domingo a las 6 de la madrugada. Parada exactamente en el mismo punto de la acera donde había estado la mujer de la miel. Lo más perturbador no era que estuvieran ahí, sino los objetos que ofrecían. Un jueves, al salir para ir al Oxxo, encontré a un anciano sentado en el escalón de la entrada. Tenía un trapo extendido en el suelo con herramientas oxidadas, llaves inglesas dobladas, martillos sin mango, tornillos cubiertos de una costra rojiza que preferí pensar que era óxido. Al pasar junto a él, sentí una opresión en el pecho, una náusea súbita. No me pidió dinero. Solo movió ligeramente una de las llaves inglesas hacia mi pie, como si me la estuviera señalando. Aceleré el paso, con el corazón martillando contra mis costillas. Al regresar, 10 minutos después, el hombre se había ido, pero en el escalón quedaba una mancha de grasa negra con la forma exacta de mi zapato. Mi ansiedad empezó a manifestarse físicamente. Dormía poco. Cada crujido del edificio me parecía el preámbulo de un golpe en la puerta. Empecé a revisar obsesivamente las cámaras de seguridad que los vecinos habían instalado en el pasillo, pero las grabaciones siempre mostraban lo mismo, estática o sombras que no correspondían a ninguna figura humana. Un lunes, mientras revisaba mi celular, vi que tenía 3 llamadas perdidas de un número desconocido. No devolví la llamada, pero a los pocos minutos llegó un mensaje de texto. Era solo una dirección, la de mi edificio, seguida del número de mi departamento. No había nombre, no había explicación. Solo las coordenadas exactas de mi soledad. Esa noche decidí que necesitaba salir, ver gente, convencerme de que todo era una paranoia producto del aislamiento. Fui a un tianguis que se pone cerca, un lugar lleno de vida, colores y el caos típico de México. Pero la sensación de ser observado no me abandonó. Caminaba entre los puestos de ropa y comida, tratando de perderme en la multitud, cuando lo vi. En medio de un puesto de frutas, había un hombre vendiendo espejos usados.
Eran espejos de mano, marcos de madera vieja, algunos rotos. Al pasar frente a él, me vi reflejado en uno de los espejos más grandes. Pero mi reflejo no se movía conmigo. El yo del espejo estaba estático, con la misma expresión de terror que tenía el vendedor de dulces del primer día. Cerré los ojos, sacudí la cabeza y cuando volví a mirar, el puesto de espejos ya no estaba. En su lugar había una lona vacía y un espacio que olía a tierra mojada. Regresé a casa temblando. Me encerré con doble llave y puse la cadena. El departamento se sentía pequeño, como si las paredes se estuvieran estrechando. A las 10 de la noche, el sonido regresó. Pero no fue un golpe en la puerta. Fue un goteo. Algo espeso estaba cayendo desde el techo del baño. Fui con una linterna, temiendo una fuga de agua, pero lo que encontré fue ese líquido oscuro, esa miel negra que la mujer vendía semanas atrás. Caía lentamente, formando un charco pegajoso en el azulejo blanco. El olor era insoportable, una dulzura que quemaba la garganta. Traté de limpiar, pero el líquido parecía brotar de las mismas grietas de la estructura. Desesperado, salí al pasillo para pedir ayuda a algún vecino, pero las luces estaban apagadas. El silencio era absoluto, un silencio artificial, como si el resto del mundo hubiera sido borrado. Bajé las escaleras a oscuras, guiándome con la pared, con la intención de salir a la calle y buscar a un policía o a cualquiera. Al llegar al vestíbulo, la puerta de cristal que daba a la calle estaba bloqueada. No por una cadena, sino por personas. Había decenas de ellos afuera. Los vendedores. El hombre de los dulces, la mujer de la miel, el anciano de las herramientas, la niña de las flores. Estaban todos ahí, pegados al vidrio, sin moverse, sin hablar. No golpeaban la puerta. Solo estaban de pie, bajo la luz naranja de las farolas, con sus mercancías en las manos. Sus ojos, en la penumbra, carecían de brillo. Eran como cuencas vacías que lo absorbían todo. Me quedé paralizado en medio del vestíbulo, con el frío del piso de mármol subiendo por mis pies descalzos. Uno de ellos, un joven que cargaba una bandeja de pan dulce, levantó una pieza de pan. Estaba cubierta de moho verde y gris, pero él la sostenía con una delicadeza casi religiosa. La acercó al vidrio, justo frente a mi cara. No sé cuánto tiempo pasé ahí, mirándolos, esperando a que rompieran el cristal. Pero no lo hicieron. Simplemente, uno a uno, empezaron a dejar sus productos en el umbral de la puerta. Los frascos de miel, los dulces, las flores marchitas, las herramientas oxidadas. Formaron un pequeño altar de objetos olvidados, de cosas que nadie quería comprar. Y luego, con la misma lentitud con la que habían llegado, se disolvieron en la oscuridad de la calle. Subí a mi departamento corriendo, con el pulmón ardiéndome. Me metí en la cama y me cubrí hasta la cabeza, esperando a que amaneciera. Cuando el sol finalmente entró por la ventana, salí al vestíbulo con el corazón en la mano. No había nada. El umbral estaba limpio. No había miel, ni flores, ni rastro de las personas de la noche anterior. Pero la sensación de seguridad no volvió. Desde ese día, cada vez que escucho un pregón en la calle, cada vez que veo a alguien vendiendo algo insignificante en un semáforo, me pregunto si son ellos. A veces, cuando reviso mis bolsillos, encuentro cosas que no recuerdo haber comprado, un tornillo oxidado, un pétalo de flor seca, un mazapán desmoronado. Lo más aterrador sucedió ayer. Estaba revisando mi correo electrónico cuando encontré un mensaje en la carpeta de spam. No tenía asunto. El contenido era una foto de mi propia sala, tomada desde el rincón más oscuro, cerca del techo. En la imagen, se me ve a mí, de espaldas, trabajando en la computadora. Pero en el reflejo de la pantalla, hay una figura sentada en el sofá detrás de mí. Una figura que sostiene una caja de dulces. He dejado de abrir la puerta. He dejado de mirar por la ventana. Pero a veces, en el silencio de la madrugada, escucho un sonido que me hiela la sangre. No son golpes, ni gritos. Es el sonido de alguien, justo fuera de mi puerta, dejando algo en el suelo. Un roce suave, casi imperceptible. Y luego, el olor. Ese olor a miel negra que parece venir desde adentro de mis propias paredes, como si el edificio mismo estuviera sudando algo que no pertenece a este mundo. He pensado en mudarme, en dejarlo todo y desaparecer. Pero tengo miedo de que, sin importar a dónde vaya, siempre habrá alguien en la esquina, bajo una luz mortecina, esperándome con una mercancía que solo yo puedo comprar. Una deuda que no recuerdo haber contraído,
pero que ellos parecen estar cobrando centímetro a centímetro, minuto a minuto. Ayer, al mirarme al espejo del baño, noté algo que me dejó sin aliento. En el rincón de mi ojo, justo en la parte blanca, hay una pequeña mancha oscura, del tamaño de una gota. Se siente pegajosa cuando parpadeo. Es del mismo color que la miel. No me duele, pero cuando cierro los ojos, ya no veo oscuridad. Veo una calle larga, llena de puestos vacíos, y escucho una voz, muy lejana, que repite mi nombre con el ritmo de un vendedor que no tiene prisa por irse a casa. Hoy he decidido no salir. He bloqueado la puerta con el sofá y he apagado todas las luces. El celular se quedó sin batería hace horas y no quiero cargarlo. Prefiero la penumbra. Pero hace un momento, escuché un silbido agudo, el de un afilador de cuchillos, subiendo por el cubo de la basura. No viene de la calle. Viene de la cocina. Y lo peor de todo es que no tengo cuchillos que afilar, pero el sonido persiste, cada vez más cerca, cada vez más nítido, como si el metal estuviera rozando ya la madera de mi propia puerta interior.